Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de esa palabra fiel. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de las palabras fieles de Pablo. Y hoy vamos a ver la última palabra fiel que Pablo tiene para nosotros, que tiene que ver con nosotros manteniendo en buenas obras y la razón por qué debemos hacer eso. Entonces vamos a Tito 3. Tito capítulo 3, por favor. Tito 3 y vamos a ver versículos 1 hasta 8 y después vamos a exponer ese contexto según la palabra fiel. Y Pablo dice a Tito: amonéstales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan, que estén aparejados a toda buena obra, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros ricamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres. Y como ves, versículo 1 es la palabra fiel, y es algo que Pablo quiere que Tito que afirma constantemente, y es que si creemos en Dios, debemos hacerlo a buenas obras, ¿no? Okay. Entonces lo que vamos a hacer es usar versículo 8 como un mapa para exponer versículos 1 hasta 7. Okay. Y con versículo 8 puedes como dividirlo en dos partes para ver por qué debes mantenerse en buenas obras y también la razón por qué. Okay. Y mirando eso, después de palabra fiel tiene y estas cosas, todo eso, hasta los hombres. Okay. Y eso refiere a versículos 1 y 2 en el contexto, a donde Pablo está diciendo a Tito que debe amonestar a los cristianos a hacer estas cosas buenas. Okay. Y cuando lo haces, eso mantiene su buen testimonio en frente de los hombres. Por eso es bueno y útil para ellos. ¿Sí, ven? También Pablo había dicho palabra fiel. Pero eso fue dicho después de algunos versículos. Entonces, cuando estás leyendo en contexto, muestra que palabra fiel se refiere a la oración que dio antes de palabra fiel. ¿Sí, va? En este caso, si no notaste, versículos 3 hasta 7 son solamente una oración. Y ahí es la razón porque debes andar en buenas obras. ¿Sí, ve? Entonces lo que vamos a hacer es ver palabra fiel primero, ver el postrero primero, si quiere decirlo así. Y usar eso para ver las cosas que son importantes y nos da la razón, la motivación de mantenernos en buenas obras. Okay. Y como dice ahí, en palabra fiel hay 4 razones que Pablo da a Tito en versículos 3 hasta 7 para motivarnos a seguir en las buenas obras, seguir en nuestro camino con Dios. Y eso es el amor de Dios,
la bondad de Dios, la misericordia de Dios y también la regeneración de Dios. Entonces vamos a mirar cada uno un poco más, comenzando con el amor de Dios. El amor de Dios. Y ya sabemos los versículos como en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él se dio su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fue por el amor de Dios que motivó a Dios dar a su Hijo unigénito. ¿Sí ve? Dios encomendó su amor, que es ese Hijo, a nosotros. Cuando éramos pecadores, ¿cierto? Éramos sus enemigos. Cristo murió por nosotros. Romanos 5 y versículo 8. Entonces, cuando dice ahí, en Tito, vamos a Tito otra vez. Tito 3. Y si quiere, deja su dedo, un marcador o algo así ahí, que vamos a leer ahí. Nota que la palabra fiel incluye a usted reconociendo que no eres perfecto, que no olvida su pasado, que sí, era perdido. Porque es en versículo 3 ese contexto que Pablo dice, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, no olvides, que estaban tinieblas, que no tenía la luz del mundo en su corazón. ¿Sí, verdad? Reverdes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Eso debe ayudarte a mantenerse en buenas obras porque ves a otros que siguen ahí atrapados en la prisión de Satanás, básicamente, en el pecado. Viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. ¿Sí, verdad? Entonces Dios vio a nosotros cuando estábamos en esa situación y fue por su amor que Él actuó y decidió dar a su Hijo unigénito para salvarnos. Y es una palabra fiel, cristiano. Si no olvides que Dios te amó, eso va a ayudarte a actuar en amor para ayudar a otros, básicamente. Y quiero que notes algo. ¿Okay? La Biblia dice en Cantares 8 y versículo 3, dice, porque fuerte es como la muerte el amor. Y tienes que entender que cuando Dios decidió amar a nosotros, Él sabía que eso va a requerir que Él muere para nosotros y por eso dio su Hijo. Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Él dio a sí mismo y su vida. Él sabía que la única manera en que Él podía dar el amor que Él tenía a nosotros va a requerir que Él da su vida. Porque el amor y la muerte son de la misma fuerza, parece. Pero como vamos a ver, este amor motivó la bondad de Dios ser manifestado, ¿sí ve? El amor de Dios motivó a Dios a actuar y manifestarse. Es decir, que Él fue hecho carne. Ya sabemos que la Biblia dice en Juan 1 y versículo 14 que el verbo fue hecho carne, ¿cierto? Y habitó, vivió con nosotros. Y que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero cuando Dios decidió manifestarse en esa manera, eso era la bondad de Dios actuando en ese momento. Por eso Él se manifestó. Él actuó. Él tomó la decisión de tomar un cuerpo humano y lo hizo. ¿Sí ven? Cristiano, bondad tiene que ver con no solamente sabiendo lo que es justo y derecho y recto, es cumpliéndolo y haciendo cosas en su vida. Sabemos que Jesucristo, y si no dice cuenta, Tito 3 y versículo 6, habla de quién, el cual derramó a nosotros ricamente por Jesucristo, Salvador nuestro. Él es la bondad de Dios encarnada. Él es la manifestación de eso. Por eso Él está en el contexto. ¿Sí ve? Dios derramó su bondad por Jesús.
Y por eso la Biblia dice en Actos 10 y versículo 38, el cual pasó haciendo bienes. Eso es todo lo que Jesús estaba haciendo cuando él estaba aquí. Todo que era bueno. La bondad de Dios. La Biblia dice que es por la bondad de Dios, eso nos guía a arrepentimiento. Cuando muestras a Jesús a alguien, eso guía a esa persona a arrepentirse, porque van a dar cuenta que Jesús realmente es diferente a otros hombres, que no había un hombre que habló como Jesús, que no había un hombre que actuó como Jesús, que no había un hombre que era más grande que él, y que él, pensando en ellos, dio su vida voluntariamente. ¿Sí, verdad? La bondad de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Okay. Vamos a Salmo 16. Salmo 16. Entonces, cristiano, si acuerdas eso, vas a ser como su Dios, vas a ser como Cristo, y el amor de Cristo va a constriñarte a actuar y mostrar bondad a otros, dándoles el evangelio, hablando desde Jesús, haciendo cosas que son raras para ellos, como vamos a ver aquí, cierto, esas cosas. Pero básicamente vas a mostrar que eres diferente que este mundo, que vives una vida sobrenatural. ¿Sí, ven? Salmo 16 y versículo 1. Esto es un salmo mesiánico porque es un mictam de David. Y nota lo que David dice cuando él es inspirado por el Espíritu Santo de hablar por la perspectiva del Mesías, de Jesucristo. Entonces puedes mirarlo como Jesús está hablando. Y esto es interesante. Lo que dice aquí en versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová. Entonces eso es como Cristo hablando a Jehová por su alma. Nota esto. Tú eres Señor, pero mi bien no viene a ti. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué su bien no va a Dios? Que tiene un plan con su bondad. Versículo 3. A los santos que están en la tierra y a los fuertes toda mi voluntad en ellos. Y el plan de Cristo era dar la bondad que él manifestó en el mundo a cualquiera persona que arrepiente hacia Dios y pone su confianza en Jesús. Entonces la bondad de Dios se manifestó y es dado al cristiano. Y cristiano, no olvides eso, si tienes esa palabra fiel ahí, vas a acordar que la vida que ya vives en la carne, vives por la fe del Hijo de Dios. Que eres crucificado, que debes vivir para Él y no para ti. ¿Sí ve? Eso te ayudará a tomar su cruz, porque Jesús tomó su cruz cuando Él decidió manifestarse en general y encarnarse. Entonces, ese amor de Dios movió a Dios para manifestarse en su bondad y hacer algo para salvarnos. Pero también eso resultó en la misericordia de Dios, como dice en Tito 3 y versículo 5. Es por eso que Pablo dice a Tito para acordar a los hermanos, no es por las obras de justicia, no piensa que las cosas que haces ya son la razón porque Dios te da misericordia o te dio antes. No por eso. ¿Sí ven? La misericordia es basada en otra cosa. Y tiene que ver con el amor de Dios manifestándose. Y Dios sabiendo y poniendo su plan en práctica para que Él podía hacer algo para personas que siguen en su pecado. Eso es misericordia. Pero antes de ver la definición, hermanos, yo quiero que, primero que todo, que reconoces que el bautismo de agua es una obra de justicia. Para que no confundas el resto del versículo 5 ahí y piensa que está hablando del bautismo de agua, como algunos. El lavamiento, la regeneración.
leen lavamiento y asumen agua y asumen bautismo. Eso no está ahí. La Biblia enseña que el bautismo es una obra de justicia. Okay. Vamos a Mateo 3, te muestro. Mateo 3. Entonces, si crees que el bautismo de agua te salva, no crees Tito 3 y versículo 5. Okay. Eso no significa también que no debes hacer el bautismo, es un mandamiento que debes hacer, pero es algo que no te da la salud, no te da vida eterna, ¿sí ve? Mateo 3 y versículo 14, Jesús llega y Juan el Bautista dice a él, 14, mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Sí, es que Juan el Bautista reconoció que Jesús, a lo menos, era más santo que él. Él no sabía en ese momento que él era el Mesías, pero él sabía, siendo criado con él, porque Juan era el primo de Jesús y todo eso, que él era un niño diferente, que había hecho lo bueno, siempre obedeció a sus padres y cosas así. Pero Jesús dice a Juan, en 15, empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Sí ves? Entonces le dejó. Y Juan el Bautista bautizó a Cristo en el agua del Jordán, de ese río. Y mira que es una obra de justicia, es algo que cumple, tienes que hacer con su cuerpo, es una obra. Entonces, el bautismo de agua no salva. ¿Sí ve? Pero fue por eso que se manifestó a Juan y también los restos ahí, que Jesús es el Mesías. Como dice en Juan 1, eso fue el propósito de ese bautismo de agua para arrepentimiento. Preparó a los que recibieron ese bautismo de ver y reconocer que Jesús realmente es el Señor. Porque Juan el Bautista era ese voz clamando en el desierto y preparando el camino para el Dios de Israel. Okay. Bueno, sabiendo eso, ¿qué es misericordia exactamente? Vamos a Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Y vamos al versículo 8 para ver el contexto. Y dice ahí, misericordioso y clemente es Jehová, luego de iras y grande en misericordia. Entonces habla de misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces la misericordia de Dios es no dándote lo que mereces por su pecado. Él no dándote juicio, en lugar de eso te da un espacio para arrepentirse y conocer la verdad acerca de su situación y su necesidad de la bondad de Dios. ¿Sí ve? Y Dios dio misericordia por su amor. Y por su plan Él sabía que podía dar la misericordia, porque Él tenía un plan para expiar los pecados de las personas a quien Él muestra la misericordia. Vamos a Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25 y versículo 7 dice, versículo 7, de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí tú, por tu bondad, oh Jehová. ¿Sí ves? Aquí David está pidiendo en ese salmo
que no acuerda mis pecados, acuerda de su misericordia a mi Señor. ¿Por qué? Por tu bondad, por Jesús. ¿Sí ve? Y cristianos debemos hacer lo mismo. No debemos olvidar la verdad que Dios nos dio misericordia y Él sigue haciendo eso cuando estamos tratando de caminar con Él. Que vamos a equivocar a veces, vamos a pecar. Y necesitamos que Dios el Padre vea a Jesús, la bondad de Dios, y no a nosotros para ayudarnos. Entonces es importante no olvidar que eres un pecador, básicamente. Como vimos en la primera palabra fiel, que eres el jefe de pecadores. Tú debes pensar así para que siempre buscas a Dios para ayudarte a seguir en el camino de Él, para cumplir buenas obras en su vida. Okay. Y es por eso que en Juan 3 y versículo 17 dice que ese mismo Hijo no vino al mundo para condenar el mundo, sino que el mundo por Él podía ser salvo. Es algo así. Dios manifestó para que Él podía asegurar que la misericordia de Dios tenía una meta, que es salvando a ese mismo mundo, que no amó a Dios, que evitó a Dios, incluyendo a ti, cristiano, porque era parte de ese mundo. Éramos parte de todo eso, no olvides. ¿Sí, verdad? Y también la cuarta parte de esa palabra fiel es la regeneración de Dios y nos salvó. Dios nos salvó por esta regeneración. ¿Sí ve? No por bautismo de agua. Yo no sé por qué gente piensa en eso. Okay. Vamos a Tito 3 otra vez. Tito 3 y versículos 6 y 7 ahí, que explica cómo fue que Dios salvó a personas como nosotros que éramos pecadores. Que dice ahí, el cual derramó a nosotros ricamente por, ¿sí ves? El cual se refiere a Dios el Padre. Derramó a nosotros, ¿qué? El lavamiento, regeneración, la renovación del Espíritu Santo, salvándonos. ¿Por quién? Jesucristo, Salvador nuestro. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Sí ven? Entonces, Dios el Padre nos salvó por Jesús, por la gracia de Dios que es dado por Jesús para justificarnos y darnos paz para con Dios y darnos esas cosas de regeneración para hacernos nuevas criaturas, que vamos a ver pronto. Y nota que todo eso es conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a Tito 1. Tito 1 y versículo 2. Pablo escribió esta carta a Tito para ayudarle, porque él es uno de sus hijos en la fe, y acordar de que el propósito de ellos es hablar de esa misma esperanza de vida eterna, que es algo que puedes tener y saber que tendrás en el futuro. Y en Tito 1 y versículo 2 la Biblia dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios que no sabe mentir, antes de los tiempos de los siglos. Y ya estamos como haciendo un círculo aquí. ¿Sí ve? La divinidad, Dios, Él sabía que si Él había hecho hombres con voluntad libre, que algunos van a caer. Y Él quería asegurar que había una manera en que Él podía cambiar su situación para conservarles. ¿Sí ve? Y Él lo había hecho porque Él ama a sus criaturas. Entonces eso motivó que va a mostrar su bondad por tomando la misma forma de ellos, en forma de un siervo. Y por ese plan Él podía dar misericordia durante todo ese tiempo. Él podía aplacar todos esos pecados sabiendo que tenía un plan para destruirlos y expiarlos por su manifestación.
Y si alguien, un hombre, cree en eso y recibe eso, va a ser salvado por recibiendo la gracia que viene por Cristo para ser justificado tanto como Él fue. Porque Jesús fue justificado en el Espíritu. Primera de Timoteo 3 y versículo 15 o 16, no me acuerdo. Okay. Dice justificado en el Espíritu, hablando de Dios que es manifestado en la carne. Okay. Y por todo eso, Dios el Padre podía darte la operación de Dios, esa circuncisión que no fue hecho de manos, y regenerarte. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo fue? Bueno, las dos cosas están ahí. Nos salvó ¿con qué? El lavamiento de la regeneración. La regeneración es lo que lava. Si ves, si lees eso bien, tiene nada que ver con bautismo de agua. Tengo que decir esto porque hay tantos que creen eso. Yo no entiendo. No dice ahí. Si Dios quería decir bautismo, va a decir bautismo. Si Él está hablando de agua, va a decir agua. ¿Okay? Pero el lavamiento de la regeneración, ¿con qué fuimos lavados? Cristiano, ¿qué fue que Dios había hecho con nosotros? Pues la Biblia dice, en Revelación 1 y versículo 15, dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Lavaste con la sangre del Cordero, la Biblia dice. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él te lavó con su sangre preciosa que no tiene mancha ni contaminación. Y por eso Dios podía hacer esa circuncisión espiritual con su alma. ¿Okay? Regeneración, generar, engendrar, todo eso es parte. Nacer otra vez, ¿sí ve? Si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo. Vamos a Juan 3, vamos a ver. Vamos a ver, Juan 3. Es importante, cristiano, que sabes que eres salvo porque renaciste. Básicamente es lo que estoy diciendo. Y no olvides ese tiempo. ¿Importa su cumpleaños? Amén. Importa también su cumpleaños espiritual. Juan 3 y versículo 5, la Biblia dice, eso es Jesús respondiendo a Nicodemo que pensó que él tenía que entrar su madre otra vez para renacer. Pero Jesús dice, 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es el nacimiento de agua. Saliste del vientre de su madre y agua salió. Había una fuente de agua ahí. Lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. ¿Sí ves? Entonces, Jesús te lavó con su sangre. Y por eso Dios podía salvarte y hacer ese lavamiento de la regeneración y darte el renacimiento, que incluye siendo nacido por el Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu que te da la renovación. ¿Okay? Porque como dice en Romanos 8 y versículo 16, que el Espíritu da testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Y Él siempre está ahí guiándote, tratando de levantarte. Cristiano, hazlo bien, lee mi libro. Deja que yo hago que su nuevo hombre se crezca. ¿Sí ve? Y Él tiene que renovarte. Todas esas partes de la salud que recibiste. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 24, la Biblia dice.
y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. ¿Cuándo fue creado? Cuando fuiste hecho nueva criatura, cuando renaciste. Ese nuevo hombre vive en ti, cristiano. Y cada día tienes que morir a su viejo hombre y despojar eso y poner eso al lado, para que ese nuevo hombre pueda crecer, para que, como dice en 2 de Corintios 4 ahí, que el interior empero se renueva de día en día, diariamente dejando que el Espíritu Santo te renueva y da vida a su hombre interior para que eso manifiesta en su vida. Ese hombre interior es hecho en justicia, es creado conforme a Dios, como dice ahí, en santidad verdadera, y ese hombre interior quiere hacer buenas obras. Por eso Dios había hecho ese nuevo hombre en ti. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, si reconoces todo acerca de la palabra fiel, estas 4 razones en esta palabra fiel, y pienses en eso diariamente, básicamente vas a decir a Dios, ayúdame, Señor, hoy. Vas a buscar a Dios acerca de sus pecados y pedir perdón por eso. Y vas a andar con Él. Muy simple. Pero todo eso llega a su mente, que Dios me amó, que Él me mostró Jesús, que Él me dio misericordia y Él me salvó. Entonces necesito a Él para andar con Él, para vivir la vida cristiana. Eso es lo que Pablo quiere que Tito exhorta a sus hermanos, porque Tito era el obispo allá en Creto, yo creo, algo así. Pero era obispo de una iglesia local. Okay. Sabiendo esas razones, entonces eso nos lleva a la segunda parte, a donde dice, vamos a Tito 3 y versículo 8, después de palabra fiel, coma, y esas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres. Entonces, quiere que Tito afirme constantemente que deben sobresalir en buenas obras. ¿Sí ve? Debe ser mejor que la mayoría de los hombres por ahí. Haces más cosas buenas, te hace diferente. ¿Sí ve? Y es para los hombres. Dios se manifestó a los hombres, no a los elegidos, como dicen calvinistas, a todos los hombres. Y también Él quiere seguir manifestándose a los hombres por ti. Entonces tienes que sobresalir en buenas obras. ¿Okay? Y en versículos 1 y 2 de este contexto, Pablo dice a Tito en qué debe enfocar sus prédicas, su exhortación. ¿Okay? Y esas cosas son ¿qué? Bueno, sujete al gobierno que estás. Obedece ese mismo gobierno, que puedes sujetar de una manera en que no estás ahí tratando de hacer una revolución, pero no quieres obedecer tampoco con todo. ¿Okay? O con todo que es conforme a las escrituras. Obviamente si están diciéndote que debes matar a sus bebés, eso es otro asunto, como pasó con Faraón y las mujeres hebreas en Éxodo, eso es otro asunto. Okay. Pero en todo el resto, ya obedece al gobierno. Y también que debes estar listo para cumplir una buena obra, es decir, que estás preparada para cumplir una cita divina, como escuchas mucho en prédicas. Porque si pides eso en su oración, Dios va a ponerte en situaciones en que debes hablar de Él con alguien. Pero tienes que estar sensible y escuchando y respondiendo al guía del Espíritu Santo acerca de eso, porque Él quiere renovarte para que eres más dispuesta, disponible para servirle en cualquier momento. Y también que no estás ahí hablando mal de otros, no buscando problemas con otros. ¿Okay? Que no estás peleando con otros. Porque parece que hay hermanos a veces que piensan que quieren comenzar guerra física y peleando.
o pelea espiritual. Ellos buscan debate siempre. El debate es un pecado. Es una cosa contener por la fe, una vez dada a los santos. Otra cosa, ser contencioso. ¿Sí ven? Los mozos en la fe tienen problemas con eso. Y Dios les ayuda a ser padres para que aprendan cuándo deben hablar de esas cosas. Porque no es siempre. Y no deben buscar esa pelea tampoco. Que debe ser modesto en su camino con Dios y con los hombres. Para que personas sienten ese comodez de hablar contigo. Y debes mostrar su mansedumbre a todos para que todos puedan reconocer que Él es diferente. Okay. Entonces vamos a ver algunos versículos de cada una de esas cosas. Comentando a sujetándose al gobierno. Okay. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Pablo y Pedro estaban de acuerdo. Primera de Pedro 2. Y versículo 13 dice: ser pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, ahora sea rey como a superior, ahora los gobernadores como enviados por Él. Entonces, si hay leyes y cosas así, obedece esas cosas. Si quieren que pagan impuestos, todo eso, págalos. Nada de eso es una razón para no obedecer al gobierno. Jesús pagó sus impuestos. ¿Sí ven? Okay. Eso es el mismo Pedro que solamente dijo algo contra sus líderes, que eran los fariseos, porque no querían que él predica en el nombre de Jesús. Eso es una razón de decir algo contra el gobierno. ¿Sí ve? Porque eso requiere que cruce las escrituras, y las escrituras no pueden ser quebradas. Mejor quebrar la palabra de hombres. Pero con todo eso los asuntos, hazlo. Hace su parte como debes. Sujétate al gobierno. Obedece la ley. No lo quiebra tanto y todo eso. Y eso también tiene que ver con obedeciendo el mismo gobierno. Primera de Pedro 2, donde estamos, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué debo obedecer el gobierno? Eso es por qué. Primera de Pedro 2 y versículo 14, después de enviados por él, dice ahí, para venganza de los malhechores y para el loor de los que hacen bien. Puede ser que trabajas para el gobierno, ¿sí ven? Eres un soldado o policía, algo así. Si eres mandado de hacer algo, hazlo. Porque el gobierno existe para dar justicia y venganza a los malhechores, como dice ahí, y para asegurar que los que hacen bien reciben lo que deben recibir. Eso es el propósito de ese papel de policía, etc. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embolsaléis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Vea que Pedro reconoce que tienes libertad en Cristo, pero no lo usas para dar un mal nombre a Cristo. ¿Sí, ve? Usa su libertad para levantar y dar gloria a Dios y mostrarle a otros hombres para que ellos puedan conocer a Dios. Y como dice ahí, embolsaléis la ignorancia de los hombres vanos. Eso muestra la diferencia entre un cristiano que es un ciudadano de un país y los restos liberales que son hombres vanos, que son basura, que están ahí rebelando y peleando, por ejemplo, acerca de un juicio que fue hecho en Roe versus Wade. Okay. Roe contra Wade acerca de abortos y todo eso. Tiene hombres vanos ahí haciendo desfiles, hablando, no puedes cambiar eso y todo eso. Eso no debería ni siquiera existir, ese juicio. Es algo de los estados en los Estados Unidos. Ellos toman decisiones acerca de abortos. No el gobierno federal. Entonces lo que están haciendo es correcto, pensando en cambiar eso. Mira, hombres vanos ahí, los cristianos, hablamos la verdad. Y si ellos están ahí en desfiles para predicar el evangelio y decirles que
los abortos son contra la escritura, que eso es homicidio, básicamente. ¿Se ve la diferencia? Okay. Entonces sí, sujetas al gobierno, pero también obedeces ese mismo gobierno cuando estás sujetando. Cumple las dos cosas, pones en rodilla y pagas su impuesto, etc. Okay. También las citas divinas, eres listo a responder a esas cosas. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 15 dice: antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en el que es la cabeza, a saber, Cristo. Yo ponía el versículo incorrecto, es Efesios 5. Efesios 5 y versículo 15. Lo siento. Efesios 5. Pero ese versículo en Efesios 4 es bueno también. Efesios 5 y versículo 15 dice: mirad pues, que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Un cristiano que es aparejado para hacer buenas obras es uno que reconoce que estamos en este mundo malvado en este momento, que los días básicamente son malos en general, y por eso debemos redimir el tiempo y ser listos para cumplir una buena obra. Ser como esos soldados que estaban ahí, lambiando el agua y mirando a su alrededor, que fue ellos que siguieron a Gedeón para pelear y ganar contra el enemigo. Debe ser así. Porque cristiano, si oras a Dios para que Él te da citas divinas, Él va a dártelos. Y usted va a saber. Y si no responde en ese momento, ¿quién tiene la culpa? ¿Sí, verdad? Y cuando no lo haces, cuando no sigues esa cita divina, básicamente olvidaste esto. Olvidaste que alguien había respondido a la cita divina para hablar contigo acerca de Jesús y el crucificado y su necesidad de su obra para salvarte de sus pecados. No habla mal de otros, esto es difícil. Vamos a 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. Porque es fácil criticar a ese mundo y especialmente con toda la maldad que está pasando. Y bueno, tenemos que tener control. Reconócelo, habla lo que tiene que decir y ya. No hacer eso el enfoque de su ministerio. El enfoque del ministerio es Jesús. Pero 1 Timoteo 5 y por versículo 13 muestra que a veces hablamos más mal de los hermanos que las personas que están en este mundo o nuestros líderes en gobierno que son malvados, como Biden, por ejemplo. ¿Okay? 1 Timoteo 5 y versículo 13, Biblia dice: y asimismo también son ociosas, enseñadas a andar de casa a casa, y no solamente ociosas, empero aún parleras y curiosas, parlando lo que no conviene. No puedo chismear de alguien, no puedo hablar ese bonchinche por ahí. Exactamente. Porque usualmente cuando estás bonchinchando de alguien, hermano o hermana en la fe, estás hablando algo malo acerca de ese hermano. Oh, él piensa que él es tan santo que hace todo eso, que él es mejor que nosotros, bonchinche, hablando más de él. Él no hace eso para impresionarte, o ella. Ese hermano o hermana en Cristo hace eso porque ama a Dios, e importa a las personas afuera, y quiere darte un buen ejemplo que sigues, no que estás ahí criticando eso, hablando cosas que no conviene, hablando de bonchinche por ahí. ¿Sí, verdad? ¿Sabes qué? Cuando estás hablando de esas cosas, no estás ahí haciendo buenas obras.
Debes andar con ese hermano y hermana y seguir a ellos y ayudarles en el ministerio, no criticarles por haciéndolo. No habla mal de otros. Y también no pelea con otros. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y si Pablo está diciendo o hablando de esto a Timoteo es porque estaba pasando. Personas peleando con puños y todo eso. Primera de Timoteo 3 y versículo 3. No amador del vino, okay, no heridor, no codicioso de ganancias torpes, mas moderado, no pendenciero, ajeno de avaricia. ¿Sí ve eso? Pendencieros pelean con las manos. ¿Okay? Y parece que una razón de pelear así es por avaricia. ¿Sí ve? Es una cosa ser celoso y tienes que pelear por su esposa, por algo que está pasando y protegerla. Eso es una cosa. Pero comenzando peleas acerca del color de la alfombra en la iglesia y cosas así, y disputando y separando iglesia por eso. Y algunos hermanos tratando de pelear con personas perdidas para hacerles hacer la oración de fe. No, es un poco demasiado. Okay. No debemos pelear con otros, especialmente los hermanos. Como dije, está bien si estás conteniendo por la fe. Es otra cosa si es contencioso, estás buscando pelea. Ser modesto. Vea que la modestia estaba conectado a evitando pelea. ¿Sí, ve? Que siendo modesto eres básicamente gentil. Entonces, personas quieren hablar contigo, son cómodos con usted acerca de eso, saben que hay algo diferente contigo. Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Es como la mujer samaritana que estaba ahí en el pozo con Jesús y todo eso. Ella reconoció que él es un judío, él es diferente. No sabía por qué, pero como era y todo eso, sabía. Y por eso ella habló con él. Santiago 3. Si yo puedo encontrarlo. Santiago 3 y versículo 17 dice: Empero la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios, primeramente es pura. ¿Después qué? Después pacífica, modesta, fácil de persuadir, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Eso suena como mucho que vimos aquí. Es como la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios, es Jesús. Es puro primero, según las Escrituras, y después busca paz, es modesta, y por eso puede persuadir a otros, porque usted no tiene que convencer a nadie de ser cristiano. La verdad hace todo eso, y el Espíritu Santo va a dar convicción a ellos. Por eso es fácil persuadir. La verdad siempre es mejor que el error. ¿Sí, ven? Llena de misericordia, porque la persona va a tratar de hacer cosas contra ti, y tienes que tener longanimidad con ellos y sufrir eso para que puedan escuchar el mensaje, porque ellos fueron convencidos de mentiras toda su vida en ese mundo impío. Y llena de buenos frutos, porque haces buenas obras, por eso debes seguir en eso. No juzgadora, no fingida. Ellos saben que no estás ahí tratando de parecer un cristiano, eso es lo que eres. ¿Sí, es lo que es? No es un camino de la vida así. Eres cristiano. Algo cambió contigo. ¿Okay? Y por eso muestras mansedumbre a todos. Primera de Pedro 3 y terminamos aquí. Primera de Pedro 3.
Mansedumbre es no defendiéndose cuando alguien hace algo contra ti, dejando que Dios te da la venganza para ti, no usted. Deja que Dios trabaja con ellos. ¿Sí ve? Después de sufriendo lo que hacen, no respondes para defenderse. Dejas que... piensa lo que quiera, voy a seguir dándote la palabra porque eso es cierto. Hablas así porque te da convicción a su corazón. Mansedumbre, ¿sí ve? Espero que Dios te da galardones según sus obras. Pablo oró eso para Alejandro una vez. Primera de Pedro 3 y versículo 15, la Biblia dice: mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Primero que todo, Él. No puedes hacer el resto sin Él en su corazón. 15. Y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. ¿La esperanza de qué? La vida eterna. Debe ser aparejado de responder, de cumplir su buena obra, de hablar de hechos acerca de Jesús y el crucificado. ¿Sí ve? Apología es bueno, pero el problema con eso es que olvidan a Dios cuando están haciendo eso. Dios primero. Respuestas a cosas segundo. Son importantes saber, pero es más importante tratar de mostrar a Cristo a ellos. Y esto cuando respondes, debo leer esto, y estás siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. Y esto, la respuesta, con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestro buen proceder en Cristo. Que ellos van a hablar cosas malas contra Dios, cosas malas contra ti, y eso no te afecta. ¿Sí ve? Y hay otros mirando y dan cuenta, no, esta persona es diferente. La persona hablando basura a ti, ellos quieren oscuridad, pero es para otros. ¿Sí ve? Respondes al burlador para que los simples están ahí avisados y escuchan y ven la diferencia entre usted y esa persona que tiene problemas espirituales. ¿Okay? Entonces cuando te llaman maldichas y todo eso, no defiendas a sí mismo. ¿Quieres un tratado? Tú ves cómo no te afecta. ¿Sí ve? Mansedumbre. ¿Sabe por qué Moisés era el hombre más manso en el mundo, aparte del gran Moisés que es Jesús? Es porque cuando su hermano y hermana llegó para hablarle acerca de su esposa, él se fue a Dios en oración y dejó que Dios juzga para él, no él. Él podía defenderse y decir, mira, yo casé con ella antes de todo eso, Dios honró ese matrimonio, ¿quién es usted a hablar así? Pero no hizo eso. Él dejó que Dios habla para él. Y mira qué pasó con María y con Aarón, léelo. Cuando Dios juzga, usualmente es mucho más maluco que nosotros. Y tiene el afecto correcto para cambiar corazón. Y eso es la cosa principal. Eso es lo que queremos. Nosotros defendiendo a nosotros mismos solamente muestra que somos como esa persona. Y eso reduce la capacidad de su testimonio afectando a la persona con quien estás hablando acerca del Evangelio. Okay. Entonces, esto es la palabra fiel que Pablo quería dar a Tito. Okay. Reconoce que eres salvo y por eso debes mantenerse en buenas obras, reconociendo eso diariamente. Básicamente es Efesios 2, vamos ahí, Efesios 2. Todo esto para Efesios 2, ¿por qué no comenzaste ahí, Manuel? Porque estamos hablando de palabra fiel. Pero la verdad es que si tienes esos 3 versículos siempre en su mente, eso te ayuda a cumplir esa palabra fiel.
Y Efesios 2 y versículo 8, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por las obras de justicia. ¿Sí ve? Fue el amor de Dios que resultó en manifestando la bondad de Dios, Jesús, en este mundo. Y Él te dio misericordia para reconocer que necesitas a Él, que necesitas su gracia. Y por eso poniste fe en Cristo Jesús y Dios te dio su don, que es su Hijo unigénito. Esa es justificación y gracia que te da la regeneración. ¿Sí ve? Y también incluye la fe de Dios, que es un don. Y por eso tienes vida eterna. No fue por sus obras. Pero si entiendes eso, la Biblia dice, Efesios 2 y versículo 10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús. Fuiste regenerado, tienes un nuevo hombre. Fuiste creado para hacer ¿qué? Efesios 2 y versículo 10. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Okay. Entonces, si aplicas Efesios 2, versículos 8 a 10 en su vida diariamente, vas a cumplir esa palabra fiel y vas a asegurar que eres fiel en su camino con Dios. ¿Sí ve? ¿Reconoces que eres pecador? ¿También reconoces que Dios te salvó para hacer buenas obras? Entonces, si haces eso, vas a mantenerse en buenas obras. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esta palabra fiel. Ayuda a nosotros a reconocer las razones por que debemos mantenernos en buenas obras. Y ayuda a nosotros a cumplir eso en nuestras vidas, Señor, porque queremos ser fiel a ti, nuestro Creador y Salvador. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente por la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos mañana.